fuerte el aplauso, así arrancamos. Los saludo, Vero Franco, esto es IRA, Inteligencia Real Argentina. Bienvenido, gente del otro lado y aquí presente. Miren el estudio, estos invitadazos que tengo hoy, el señor Claudio Orellano. Bueno, fuerte el aplauso. Gracias, muchas Una gracias. Institución, Claudio, en la locución en el periodismo argentino. No es para tanto, pero bueno, acá estamos, siempre Modestia cumpliendo. Por Siempre supuesto cumpliendo. que sí. Has logrado que venga en un horario difícil. Algo Igual, que nadie. De la noche, ¿no? Pero yo soy un tipo acostumbrado a la noche, así que bueno. Aquí estamos, así es. Bueno, y el doctor Andrés Prieto Fasano, él es doctor en Derecho Laboral y vamos a estar hablando de todo y no vamos a pasar tampoco por alto la reforma de la ley laboral, ¿no? Recién salida acá, bautizada por el ministro Cuño Libarona, así que bueno, vamos a estar hablando de todo hoy lo que tiene que ver con el trabajo, la ludopatía, que también es una problemática actual que está en creciente aquí en Argentina, donde hay que poner el foco, principalmente los padres, ¿no? Con los niños adolescentes. Así que bueno, vamos a tener una conversación también vía Zoom con un periodista de España muy querido, el periodista José Castro. Y así arrancamos, chicos. Bueno, arrancamos y tengo que ver esto que bueno, es un tema de sumo interés. La sanción de la reforma laboral. ¿A quién beneficia y quién puede sentirse perjudicado con esta reforma que aquí la tenemos? Ya está sancionada y está vigente. Totalmente. Bueno, bien. Vamos por parte. Sí. Yo no sé si me gusta hablar de beneficio o que alguien se perjudica. Ajá. Cuando hablamos de leyes, las leyes tienen que tratar de resolver los problemas de la sociedad. Imagínate que desde que el hombre es hombre y que la sociedad se constituyó, si no hay un conjunto de reglas que ordene la conducta, sería invivible. El ordenamiento en sociedad tiene que ser mediante leyes. Y hubo en la historia de la humanidad un montón. Desde los hombres primitivos que trataban de organizarse hasta la polis griega, el derecho romano, fue evolucionando. En temas laborales, haciendo un breve compendio y recordando un poco, hubo un cambio muy fuerte laboral en el mundo que se instauró con la revolución industrial. Esa revolución industrial que fue un cambio extraordinario. Imagínate que la gente vivía en los campos de una manera agraria y de golpe con los medios de capital, las fábricas, aparecen las clases sociales, el dueño de las fábricas y el que trabajaba. Ante la necesidad humana de generar un equilibrio en esas desigualdades que sucedían, el dueño de la fábrica. Hablando de la revolución industrial del 47, ¿no? La revolución 1847, 1847, correcto, sí. Que se produjo las invenciones, la máquina de vapor, el textil, claro. Un montón de cuestiones. Un antes y un después. Un antes y después. Y en las clases sociales. En las industrias, en las clases sociales y en la humanidad nunca se había vivido una revolución con tantos cambios. De manera tal que el rol del derecho fue generar sindicatos que defiendan a los trabajadores, leyes laborales que pongan un límite a las jornadas laborales. Uno ve las fotos de las mujeres embarazadas trabajando en las minas de carbón. Había que organizar. Había que organizar niños. Ante esa desigualdad, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT que tengo el orgullo, honor de poder representar. Claro, hace muchísimos años viajo a Ginebra todos los meses, el mes de junio de todos los años, a debatir con 187 países normas internacionales. Ante esta desigualdad surge una protección al trabajador que era el que estaba en desigualdad para poder negociar sus condiciones. Volviendo al futuro, acá la reforma laboral, Argentina es un tema que siempre se discute si es a favor o en contra del trabajador. A mí no me gusta hablar de eso porque siempre defiendo al trabajador porque por su condición de ser humano, y para mí el trabajo genera dignidad, le da un sentido a la vida. Obviamente. Si el ser humano no trabaja, creo que pierde hasta su sentido. El trabajo es salud, así es. Y por otro lado veíamos una cuestión donde por una cuestión más impositiva, diría yo, y con costos laborales, al que tiene ganas de emprender en la Argentina se le perjudicaba con un juicio por tener a las personas en negro. Por eso hago esta aclaración, porque lastimosamente los abogados laboralistas toman parte, que no está mal. A mí me gusta ser integrador y digo, no soy ni uno ni el otro, trato de buscar lo mejor, las soluciones justas. ¿Qué es lo difícil? Ser justo. La virtud de ser justo es compleja. Entonces,
ante una nueva reforma laboral que salió el año pasado, hay cosas buenas y cosas no tan buenas. Entonces, ¿cuál es la misión? Por ejemplo, yo creo que una buena reforma laboral tiene que generar incentivos a que personas se empleen, que generen trabajo. Y esto no lo digo yo, lo dice el Papa Francisco, la única forma de salir de la pobreza es generando trabajo. Es bueno que recaigas en las palabras del Papa Francisco. A quien lo aprecio, lo quiero bueno, mucho, me alegro y tengo una gran relación. Tienen una amistad también. Sí. Siempre Me imagino que se enojará en algunos puntos de la reforma laboral esta. No creo que sea tan beneficiosa para los trabajadores. Lo han hablado. Lo hemos hablado, por ¿Qué supuesto. te dijo Sí. Francisco? ¿Qué te dijo Francisco? Una vez fui con la con- reforma? No específicamente la reforma, pero en un viaje que estuvimos con las cámaras empleadoras, Francisco nos recordó a personas que generan mucho empleo, dijo, me encanta, la única forma de erradicar la pobreza es con trabajo, pero nunca se olviden de cortar el tocino a favor de los Claro, más necesitados, de los como más lo hizo necesitados, Jesús. claro. Entonces su mensaje siempre es mirando al que más lo necesita y está bien. Entonces, la palabra reforma se usó este libro porque genera polémica y genera un poco de atracción, Claro. pero la realidad es que tendríamos que hablar de actualización laboral. Actualización laboral. Hay Bueno, temas que son súper debatibles y entendibles a todas las posturas. Por Claro. ejemplo, hoy la economía que se mueve mediante los rapitenderos, Globo, Uber, los chicos que van con las Hay bicicletas. mucha economía informal y hay trabajo informal, ¿no? La discusión es, A eso tenemos ¿es que trabajo reducir también. informal? Sí. Hay una postura que te dicen, están en fraude a la ley, esas personas tendrían que estar en Claro. blanco con arrete con seguro. Otros te dicen, no, en realidad ellos son independientes, porque uno puede ser médico y en su hora libre se pone en la aplicación, agarra la bici, agarra un pedido de una compañía y la lleva. Y hay una tercera postura, que es la que estoy yo, en la que digo que tiene que haber una nueva ley que legisle estas nuevas relaciones laborales que le den cobertura. Vos que sabés, le muy den... bien, vos sabés muy bien que hoy ser monotributista es perder. Es Sí. perder en el momento de la jubilación, porque ser monotributista, aunque tengas 35 años de monotributista y hayas facturado durante 35 años, después la jubilación es casi la mínima. 100%. Entonces, si vos no Bueno, tenés- ahí es indigno. Si vos no equilibrás No podés. con los años en relación de dependencia, dónde laburaste, determinados años en distintas empresas, del Estado y privadas. Yo, por ejemplo, en cuestión de medios laburé en empresas del Estado y en empresas privadas. Entonces, por suerte, ahora me estoy por jubilar, así que por suerte yo tengo un gran caudal de años en relación de dependencia, que eso me salva. Ahora, imagínate si yo tuviera que depender de mis Solo del 35 años del monotributo. No llegas. es Y no irrisorio. llego y tengo que No seguir llegas. laburando. Igual voy a seguir laburando y voy a seguir hinchando hasta los 80 por lo menos. ¿Está? Estoy- Y mucho más. O mucho más. o Hasta mucho que me más. dé- hasta que me dé el Pero cuero. lo que estábamos hablando también fuera de cámara, uno de determinada edad tiene que sentirse tranquilo por Claro. todo lo que trabajó Claro. durante su vida, ¿no? Y depender de uno mismo por una cuestión aparte de autoestima, de dignidad, y estar bien y gozar y disfrutar una jubilación. Digna. Exactamente. Entonces, a ver, yo te pregunto, Doc, de todo eso, ¿habla esta reforma o La actualización reforma laboral, a Porque mi, la a pregunta mi concreta, punto de vista, tiene cosas muy positivas, como por ejemplo... lo dijimos, positivo, ¿qué se- tiene? A se ver, a extendió el diferencia de periodo- la ley anterior. Se porque había extendió que el periodo de actualizar, prueba sí. de 3 meses a 6 meses. Ok. por Eso lo tanto, genera un incentivo a que el sector que emplea Sí. pueda probar gente sin tener después la complejidad, viste, de los costos de las indemnizaciones. Que vos puedas tomar una persona y probarla 6 meses sin fraude a la ley, estamos hablando, siempre que hagan correctamente las cosas. Sí. Entonces, eso me parece algo positivo de esta ley. Si el espíritu de esta ley es generar incentivos al que genera empleo, bienvenido sea. Hay otros temas que para mí es lo más costoso, es lo que a veces no se discute, que en realidad una persona no tiene en informalidad o en negro una persona porque le gusta, lo tiene porque es costoso. Y ahí está el tema de las cargas y contribuciones sociales, que es lo que Claro. tenemos que modificar. Si vos hablas con un vecino que tiene una panadería y quiere generar empleo y tiene a 4 empleados porque su capacidad es esa y los tiene o parcialmente registrados o de manera en negro, Sí. vos cuando hablas con él, no es el dueño de una multinacional. No, claro. Es un vecino que tiene una panadería de barrio, que hace cuernito, que hace... Y le preguntas, ¿vos lo tenés en negro? No, porque el contador me Bueno, dijo pero que vos si lo sabés que pongo, las vos- cargas sociales es tan costoso Claro. que yo no puedo hacer negocio. Entonces, eso es lo que tenemos que modificar. Yo creo que yo soy partidario del diálogo social. Los temas laborales son Bueno, me elementales. parece bien eso.
Y lo tenemos que discutir. Cámaras empresarias, sindicatos, todos juntos. No se puede hacer una reforma de manera unilateral como si fuese la... Convenzámonos también que la burguesía empresarial argentina no es tan patriota. Vamos a empezar por ahí. Que le importa muy poco al laburante. Es decir, siempre se ha cuestionado acá el populismo, digo, peronismo, kirchnerismo, como vos quieras llamarlo, y siempre los empresarios, la burguesía nacional, siempre ha sido beneficiada por el peronismo. El peronismo siempre ha pagado, ¿sí? Sin embargo, ellos terminan apoyando a gobiernos liberales que en definitiva los perjudican a ellos y perjudican a los trabajadores. ¿Y por qué, Claudio, está pasando eso? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Y no sé por qué está pasando, porque yo, muchos que le pregunto que le tienen tanta fobia al peronismo, bueno, dejen de cobrar el aguinaldo, dejen de cobrar las vacaciones, dejen de cobrar los años de jubilación y si quieren votar contra el peronismo, sigan votando y van a perder todos esos derechos adquiridos que Perón se los dio y se los confirió en la Constitución del 49. Por suerte todavía tenemos el 14 bis. Por suerte. Igual para espero hacer que esto no sea tan violatorio del 14 bis. No, ¿Qué pasa con el 14 bis, Andy? El 14 bis es un artículo que está muy bien. Donde ahí se salvaguardan los derechos del trabajador. Se salvaguardan. Claro, perdón, doctor, que la fusiladora, yo digo la fusiladora, del 55 mantuvo el 14 bis. Una cosa muy, muy rara viniendo de la fusiladora, que todo lo que era peronismo era palabra prohibida. Entonces digo, espero que no sea violatorio de esto porque justamente ofrece todas las garantías a un trabajador cuando inclusive es despedido de una empresa. Estoy de acuerdo con lo que dice Claudio, y eso fue en una época donde veníamos, imagínate que estamos hablando del 45, el 55, el 57, sí, porque después fue ratificada por el gobierno militar, de una época donde no había globalización, donde no había teléfonos. Hoy en el siglo XXI bueno, en Europa tenemos unos desafíos extraordinarios. Luego que el mundo padeció la pandemia. Sí. Entonces, yo soy partidario que le tenemos que dar solución justas a la gente. Para mí el empleo es fundamental. Vuelvo a ratificar. Sin trabajador no hay empresa y sin empresa no hay trabajo. Imposible. Entonces, es una moneda de dos caras donde para mí el rol del diálogo social es elemental. Y hoy estamos con estos cambios tan vertiginosos, donde la industria tradicional se está llevando, ChatGPT, lo que está pasando con la inteligencia artificial, los servicios, se está volcando mucho a los servicios, sí, y tal vez poco a las industrias que generan economía real. Hoy hablamos más de bots, sí, que de seres humanos y laburantes, ¿no? Ahí voy también. Hoy por hoy también está el home office. Está el home office, también, y se modificó, Vero, este mundo laboral. Claro, cerraron porque no hay fronteras. Hoy un chico quiere trabajar para una empresa multinacional de otro país porque le paga en dólares. Claro. Y no está mal hecho, porque quiere tener estabilidad. Eso es real. No tiene la culpa el pibe que le propongan. Ahora, ¿cómo somos competitivos los argentinos? ¿Cómo podemos generar empresas que salvaguarden los derechos del trabajador con vacaciones? Porque si uno va al texto frío de la ley que te dice que tienen que participar en ganancias las empresas, los trabajadores, nunca existió. Entonces, ¿cómo reinventamos, cómo pensamos, cómo podemos visualizar el derecho laboral del presente y del futuro en miras del siglo XXI, del 2025, donde se transforma todo, donde la digitalización, ChatGPT hasta nos amenaza a los abogados que nos van a... Vos hacemos una carta documento, te la hacen en un segundo, donde a la propia justicia, los jueces de todos los fueros están viendo que en otros países la inteligencia artificial te recompila jurisprudencia. Está cambiando todo esto, el streaming. Claro. Entonces, pero es trabajo. ¿Hacia dónde va el trabajo? Todo eso había que encauzarlo. Ahora bien. De todas maneras, yo tengo temor con la inteligencia artificial, sí, porque alguien te puede llamar por teléfono y sacarte la patente de tu voz y un día aparece tu voz por otro lado del mundo y están ganando en base y con la raíz de tu voz. Y no sos vos, claro. No sos vos y el derecho a la protección de la imagen, de los datos sensibles. Hay que regularizar. ¿Está contemplado todo eso hoy acá? ¿Se contempló eso, la por ley ejemplo? laboral, esta que fue el año pasado y nosotros hacemos toda una observación y análisis de todos los artículos, fue una ley que se genera con el espíritu de fomentar o mover el sector privado que genera empleo. Hay que ver cómo son las estadísticas para ver si esta ley, para mí un resultado es que se genere más empleo y que haya menos despidos.
Eso tiene que ser los buenos resultados. Si no lo están, la Pues historia te veo jugará. una beta bastante humana. Pensé que me iba a encontrar con otra No, cosa. no, no, No. él aparece en nuestro Me veo- representante ya me tranquilizaste en un la poco OIT. con ver al Papa peronista. Sí, ahí ya ¿Ah? te dejó más tranquilo. Ahí me dejaste más tranquilo. Pero imagínate, Claudio, que sin humanismo, yo lo admiro profundamente. Para mí, el más grande de todos es el Papa Francisco. Bueno, trata de que el presidente Es lo quiera muy un poquito más y amigo. no le tenga tanta bronca, porque Mirá, el presidente habló pero muy mal ¿sabe, del Papa. Claudio, ¿sabes cuál es mi rol? Humanizar. Mi rol es tratar de Está genial humanizar eso, Andrés. y generar el diálogo para que todas las partes nos escuchemos. Como lo vuelvo a decir, me lastima cuando hablan mal de los trabajadores, de las empresas, de la Bueno, política. me alegro que te ¿Cómo, alegre. cómo damos vuelta, cómo reivindicamos el rol que tienen las instituciones? ¿Cómo podemos pensar una Argentina mejor? Hace años que tengo una linda amistad con Vero, Vero. y siempre pensamos cuál es la Argentina del futuro y del presente. Y lastimosamente, cuando no hay diálogo es imposible pensar en un futuro. Ah, no hay no, futuro lógico. posible sin diálogo. Entonces, el escucharnos en un mundo tan deshumano, de redes sociales, donde vos hace unos minutos antes fuera al aire me decías que la gente, en una observación tan real, va hipnotizados como una suerte de zombies por la calle, cuando no podemos fomentar el intercambio, enriquecernos con la mirada del otro, con la escucha. Eso es lo que enriquece realmente la opinión, que a veces nos puede modificar, a veces podemos cambiar de opinión, pero se perdió todo eso y la gente no lee, no conversa. Un gran problema. Eso también lo estábamos debatiendo detrás de cámara. Ahora bien, para pasar en limpio lo que venimos exponiendo hasta el momento, reforma de la ley laboral, lo que tendría que haberse llamado actualización. Hoy por hoy sacamos en limpio que beneficia a aquellos que quieren contratar en el sector privado. Es correcto. ¿Sí? Hay todo un mundo, no voy a decir independiente, sino que también es parte, que es el mundo virtual, donde también hago foco que en Cava muchas empresas ya no existen, es como pleno microcentro a partir de las 6 de la tarde, como una ciudad fantasma, Totalmente. porque todo el mundo trabajando desde su casa, ¿no? Bueno, esto también viene a tomar parte la época de la pandemia, donde todos empezamos con el home office, y hoy por hoy ya es también parte de una rutina laboral. Inclusive en ya el muchos home sectores. office ya se practicaba antes de la pandemia. Claro, se vino a agudizar, a Yo que profundizar. trabajaba en una corresponsalía, Sí. el mismo encargado de la corresponsalía me decía, trabajá de tu casa y si estás cerca de la oficina y tenés que cubrir un hecho cerca de la oficina, ahí sí anda a la oficina. Claro. Y yo te puedo asegurar que trabajaba mucho más cuando estaba en mi casa que cuando estaba en la oficina. Claro, Me aburría entonces- bastante, además estaba solo en la oficina, entonces me aburría mucho en la oficina. Y ojo que tenía 3 televisores, tenía puesta la radio, es decir, estaba acompañado de alguna manera, pero en mi casa era como que me dedicaba a trabajar más, a explorar más, a ver qué pasaba con el tema de los portales, ¿no es cierto? Buenísimo. Y además escuchar la radio. Y escuchar la radio. Escuchar la radio allá en Córdoba, ¿no? Que trataba de escuchar la radio más popular, que justamente en cuestiones ideológicas no para nada compatibilizaba coincidías. con esa radio, pero me servía a mí para informarme. Claro, Es decir, y para estaban las en todos editoriales. lados. No, buenísimo. Ahora, ¿todo este tema virtual está contemplado también, además? No, el Porque tema- todavía no se contempló. El tema de las nuevas realidades laborales que está viviendo el mundo moderno, este año justamente el OIT, que voy a estar viajando en junio, va a tratar todo este tema que va a direccionar hacia dónde va el mundo, si tiene que haber una regulación, si ya la está y no la estamos cumpliendo, sobre las nuevas plataformas, porque mucha gente está trabajando mediante las plataformas, Claro. que Exacto. ya conocemos todos. Claro. Entonces, ¿qué regulación va a tener? Un poco el OIT entre este año y el año que viene va a tratar específicamente para darle un marco internacional hacia donde los países tienen que legislar en materia laboral. Pero es un tema apasionante porque el trabajo en sí, el trabajo y el derecho laboral es tan social, es para mí una de las ramas tan sociales, porque las transformaciones que se van llevando es producto de desigualdad, Mucha desigualdad. Y de la aquí y desigualdad, ahora, mucha. exactamente, de la desigualdad y de lo que está pasando actualmente. Ahora bien, la parte, llamémosle negativa, que dijimos que tenía sus luces y sus sombras, ¿no? ¿Cuál podés vos decir ver como esta negativa. parte? Sí. Por ejemplo, se eliminaron las leyes sobre, digamos, empleo negro, la 24013 y demás leyes, se eliminan y se dice que, por ejemplo, una persona que es monotributista es independiente. Yo Estamos realmente hablando quisiera ver, porque acá hay que ser justo también. Hay muchas personas que son monotributistas y trabajan para un empleador. Es cierto.
Y si es así, cierto, están en eso. fraude a la ley. Bueno, Ahora, yo te aclaro algo. Hoy en la mayoría de las emisoras de la capital federal son todos... son todos monotributistas los que trabajan. Es una vergüenza eso. Cuando antes te ponían en relación de dependencia. Claro. Vos cumplías un rol durante varios meses con un contrato. A los 6 meses se te nombraba, como corresponde. En blanco, en regla, Claro. con obra social, con aportes Con a la aporte jubilación. jubilatorio, todo. Ahora no, ahora te piden el contrato. A veces no arreglás contrato tampoco, arreglás de palabra y después tenés que facturar, porque si vos no facturás no cobrás. Esta es la realidad. Totalmente. De Lo bueno de esto, como todo, que una ley quedó al criterio del arbitrio Pero del... espera que te haga un paréntesis, como para entender y que quede Pero claro te el quiero hablar de mensaje. esto A ver, el tema del monotributo, esto quiere decir que la ley está fomentando, por un lado, el Que se sector genere más privado, que se genere empleo, pero esas empresas que contratan al trabajador le dicen, vos arreglate con tu monotributo. Si es así. O sea, que no van a estar bajo dependencia y que es el empleador quien tiene que asumir cargas Sí, sociales pero por y demás. ejemplo, también se había desvirtuado para todos los bandos. Si una persona solo factura, por ejemplo, yo como abogado te facturo a una empresa, solo esa, hay una relación laboral encubierta. Ahora, si yo como abogado presto servicios a una empresa, otra, evidentemente yo no es que trabajo solo para vos. Por ejemplo, te hice un trabajo a vos porque son funciones liberales y es propia de mi disciplina. Claro. Ahí había a veces que uno decía que solo trabajaba para vos, pero trabajaba para varios empleadores. Ahí sos autónomo. Claro. Entonces, lo que yo quiero garantizar es tranquilidad, porque en caso de que haya una discusión por si era monotributista o era un fraude a la ley, está la justicia laboral. La justicia laboral va a tener que decir que esta ley es inconstitucional, si realmente había una relación laboral, y debemos recordar que la justicia laboral siempre es, en caso de duda, a favor del trabajador. Es garantizar... Por lo menos hay jueces que han fallado mantenido Sí. a favor del trabajador. Sí, porque si tenemos que depender de la justicia de Comodoro Pi, ya empiezo a dudar un poco. Sí, ¿no? que justamente la justicia de Comodoro Pi es una justicia muy política por los temas que entiende. Muy monárquica. Monárquica. Pero qué Monárquica. problema, chicos, qué problema cuando en un país Imagínate justamente que la decimos justicia- que falla la justicia. La ¿Qué justicia problema? federal son 13 jueces donde van a resolver los temas de corrupción, de tráfico de influencias, Claro. cuestiones políticas. Y la realidad es que tendría que ser más... Hay otro sistema. En Estados Unidos vos vas al estado de Florida y vas a ver carteles de que se postulan los jueces. Bueno. Donde la democracia Es que interviene... es que no estaría mal. Yo brego por eso, brego lo que hizo Totalmente. Bolivia. Sí. U otro país es Bolivia. Vos ves que los Se jueces... votan los jueces. Vos Porque candidato... acá digitan y ponen a quien quieren. Bueno, hoy dijiste por hoy hay un puede caso Hoy hay ser- también. concurso Bueno, público. acá ahora entraron 3 jueces por la ventana. ¿tá? Bueno, claro, En este gobierno. a eso Entraron 2 apuntaba. jueces por la ventana y están siendo cuestionados sus pliegos ahora. No sé en qué va a terminar el tema de García Mancilla y el hijo. Pero, por ejemplo, que tanto criticaron a Néstor. Néstor eligió a través del Senado. Fueron elegidos esos 5 jueces, 7 en realidad. 7. Porque hubo 2 mujeres, Elena Hayton de Nolasco y Argibay, Carmen Argibay. Y para mí fue una de las mejores cortes que tuvimos. Después se fue degenerando. Hoy tenemos, de los 3 jueces que quedaron, 2 que entraron por la ventana y 1 elegido por el Senado de la Nación, por el Congreso. Lorenzetti. Entonces, vamos a tener que hacer una reforma en serio constitucional. Yo soy de la idea de retocar la del 49, ayornada a estos tiempos multipolares, porque no hay unipolaridad tampoco. Unipolaridad hubo en los 90 con la caída del muro de Berlín, ¿sí? Hoy tenemos un mundo multipolar. Para mí, un imperio en decadencia, que es Estados Unidos, por eso está dando manotones de ahogado y haciéndose el cowboy Trump. Y tenemos otras 2 potencias, una Rusia, que indudablemente es una gran potencia, y una en crecimiento y en silencio, que es China. ¿Tá? Sí, efectivamente. Entonces, hay que prestar atención a eso. Totalmente. Y hoy la guerra comercial la está ganando China, por eso está tan nervioso Trump. Exacto. Empieza con este tema de amenazar con los aranceles, o que quiere anexar Groenlandia, o que quiere anexar Canadá, y bueno, para un poco. No, China está siendo el gran ganador. China está siendo un gran ganador en cuestión de guerra comercial. Y calladito la boca. Y así como Rusia está peleando por algunos territorios, ojo con China, en algún momento también va a ir por la isla de Formosa, que legalmente le corresponde. Sí, Aunque totalmente. Trump se enoje. Sí, el mundo siempre da discusiones o
Pasó siempre, desde la Sí. Guerra Fría, la Claro. Segunda Guerra Mundial, quién toma posicionamiento, quién lidera el mundo. Como decís vos, hoy Estados Unidos siente peligro Claro. que tanto Sí. Rusia como China se coman el mercado. Sí, y están ahí nomás, a la vuelta de la esquina. Para terminar y redondear el tema de la actualización o reforma laboral, a diferencia del anterior, entonces, ¿qué puntos se cambiaron? Como bien dijimos, bueno, por un lado se abrió el juego para el tema de Por las ejemplo, inversiones. está el periodo de prueba, está este tema de los autónomos, ¿viste? Cuando facturás o monotributo, que ya no se considera que hay una relación laboral encubierta, salvo que se muestre lo contrario. Está el tema sindical, que se hizo unas modificaciones con respecto a las elecciones de sindicatos y demás. Vuelvo a decir, esta ley queda al arbitrio después de un juez de entender si es constitucional Claro. o inconstitucional. Claro. El juez laboral después verá si va en contra o en desmedro de los principios de la Constitución Nacional, 14 Sí, bis, tratados sí. internacionales, Sí. y etcétera. ¿Se tocó el artículo 14 No, bis? porque para hacer una modificación de la Constitución Nacional tenemos que hacer una reforma integral de la Claro, hay que hacer Constitución una integral. y se tiene que Igual llamar digo a que una... con el decreto 70 este gobierno intentó reformar la Constitución a su manera, ¿no? Digo, a mí el tema que más me preocupa, que estaba leyendo, el otro día me puse a leer cuando me dijeron que venías vos, Andrés, me dijo Gracias, Verónica, gracias. me puse a leer, estuve buscando, y encontré algo interesante en Infobae, que justamente no es uno de los portales que leo, pero a mí me pareció interesante el tema, que uno de los puntos más polémicos, y esto es lo que más me preocupa de la reforma, es el sistema de indemnizaciones, ¿sí? Porque se sustituye el tradicional esquema de cálculo, ¿no? Por una compensación a través de un fondo de cese laboral financiado mensualmente por las empresas. Es decir, el trabajador tiene que ser su aporte para que el día que sea echado cobre todo. Y me parece un acto de injusticia total. Eso todavía no se implementó, querido Claudio. El tema que está pasando en rigor de verdad es que Pero, disculpa, pero está sancionado acá en la ley. sí, pero la no ley lo dice. pero no se, digamos, No se reglamentó. no se reglamentó. Ok. Es como una ley en transición. Lo que se quiere entonces, hacer es esta. el sistema que tiene la construcción. Sí. La construcción tiene un sistema con un fondo de desempleo, Sí. porque la construcción vos contratás a un trabajador para que haga una torre, un edificio, una casa, Claro. y no después no es que sos una fábrica de galletitas que dura todo el año. Levantás eso y terminó. El trabajador tenía garantizado que una vez finalizada la obra pueda cobrar un fondo de desempleo que le da cierta estabilidad hasta encontrar otro trabajo. Claro. Se quiso implementar ese fondo porque lo que pasa es que hay juicios laborales donde los montos de las sentencias son muy altos. Y esto no se debe a los fallos de los jueces, sino al acta de interés, a los intereses que se le aplican por demora de la justicia y demás, y cuando te sale una sentencia, 500 millones, 700 millones. Yo dije, tendrán que haber una legislación teniendo en cuenta si es una multinacional, una empresa menor de 100 personas. Claro. Imagínate que al pobre vecino... que En una quiere- multinacional que alguien cobre 500 millones, si se lo merece, bien merecido lo tiene. Pero que cobrar. imagínate, querido En una Claudio, multinacional, ¿eh? vamos a poner el ejemplo de la panadería. ¿Sabes cuál es la sensación que yo tengo? Sí. Porque ahora se habla de la deuda externa y yo veo que el tema de la deuda no pasa nada, yo creo que no va a llegar la guita, en principio. Y acá se fugó mucha guita, los empresarios fugaron mucha guita en la época de Macri. Acá la deuda externa se podría pagar con los que fugaron la guita afuera. Hay Absolutamente. 450.000 millones de dólares de empresarios argentinos en los paraísos fiscales. A eso hay que agarrarlos de la oreja. Acá se ofendieron una vez porque hubo un gobierno, el nuestro, el Popular Nacional, que quiso cobrarle un año el impuesto a la riqueza. Si vivimos sacándole guita a los trabajadores con los costos laborales, con el impuesto, ¿por qué no le podemos sacar un año, un 1% de impuesto a las riquezas a la gente que ha ganado gracias a este país y que muchos después se van a vivir al Uruguay para no pagar impuestos acá en la Argentina? ¿No te parece un acto? Digo, el señor Galperín, dueño de Mercado Pago, que se llena la boca que apoya este gobierno, pero termina invirtiendo 60 millones a su propio gobierno y va a México y pone 600 millones, otros 600 millones al Brasil de Lula, que me parece bárbaro como empresario. Pero por tu país, del que tanto te quejas y del que tanto te hizo ganar guita, no lo ayudás. Entonces, eso es lo que a mí me molesta de la burguesía empresarial argentina, lo poco patriotas que son. Que no tiene nada que ver con la burguesía empresarial de pronto de Sao Paulo, que es jodida también, pero es un poco más patriota. Aparte Brasil tiene una industria fuerte, es otra cosa. Brasil estamos. hay unos empresarios. Ahí estamos. Pero un poco lo que... Mira, yo voy a pasar el chivo acá. ¿Estuvo bien lo que dije? No, estuvo espectacular. Está perfecto. Pero te digo algo.
Nuestro rol como jóvenes dirigentes, yo formo Sí. parte de una agrupación de todos industriales, segunda, tercera, cuarta generación, que son conscientes de que gracias a este país sus familias han tenido un poder adquisitivo, que también ellos generan valor agregado generando puestos de empleo, porque ponele, si uno va a La Rioja, que es una provincia hermosa, pero que no tuvo las bondades de Dios en cuanto a que tirás agua así y sale soja, o es hermoso, tiene el Talampaya, parece que estás en Marte, Sí. pero que vienen todos del Estado. Digo, si no es por un sector de empresarios que hace 20, 30 años están en el parque industrial generando empleo, Sí. no, la gente no puede vivir. Sí, pero tenemos Entonces, un gobernador que defiende los intereses de la provincia. Sí, por supuesto. Al lado de otros gobernadores que han entregado el rosquete. 100%. Tema litio, minería, se ocupa el gobierno Pero, de La Rioja. pero lo que estoy dando el ejemplo es que el sector empresario es importante. No, claro que es importante. Y de que las nuevas generaciones estamos conscientes de ser empáticos, de reivindicar el rol que tiene el empresariado en la Argentina, que está así disasociado, un gran empresario que vive afuera y tiene que generar riquezas en su país. Entonces, el rol que tenemos nosotros, que es un movimiento espectacular, y hemos tenido resistencia de otros empresarios, que no voy a decir el nombre, No importa, porque le no, molesta, es generar eso de ser federal, de estar en las provincias, de que mayor orgullo, Fundamental. el mayor orgullo de un empresario tendría que ser generar empleo. Y con Una salarios familia, dignos. con Y salario digno, que una dignos persona hoy no pueda hay, vacacionar, ni en el pueda sector progresar, público, un pueda desastre. pagarle un hijo, una escuela, lo que fuera, sería el mayor orgullo. Es un Humanizar. es un derecho al Bueno, esfuerzo, Andrés. nosotros estamos Vos lo peleando, sabés. estamos peleando por eso. Por eso en mi caso particular no soy el típico abogado que hablo desde un sector así como abogado del diablo, no. Mi rol es encontrar el diálogo, buscar las soluciones justas y ver cómo podemos mejorar el país que tenemos, que es espectacular. Argentina es el mejor país del mundo, sin duda alguna. Es Eso enorme, no está en tela de es juicio. divino, tenemos Viene un montón de extranjero y recursos. se enamora de nuestro Obvio. país, absolutamente. Y los argentinos, nosotros somos un pueblo muy, muy empático, muy amable. Es más, yo estoy un poquito aquí, un poquito en España, y también veo que vos cuando vas a otra parte del mundo, primero siempre cuidan los suyos. Claro. En España los españoles, ¿no? En Uruguay los uruguayos. Por eso Acá hay que el enfatizar y cuidarnos a nosotros mismos. Perdón, y- Primero Y en nosotros. Uruguay con una fuerte presencia del Estado. Porque Es que quiero el Estado decir, tiene que estar hay presente. empresas mixtas en Uruguay, pero el 51% lo decide el Estado. Si yo te dejo trabajar, Nextel, yo te dejo trabajar, claro, pero Antel la manejo yo. La Administración Nacional de Teléfono, lo que era la vieja Antel acá en Argentina. ¿Está? Ahora, Eso es lo que exacto. tiene La Uruguay. semana pasada estuve en Córdoba trayendo a colación lo que dice Claudio. Sí. En la empresa Fábrica Argentina de Aviones que tiene Fadea. Sí, espectacular. Fadea. Ahí en la avenida Fuerza Aérea Argentina. En Córdoba, vos que sos de Córdoba. No, yo soy de Buenos Aires, viví 10 Pero años en de- Córdoba. Sí. Siendo camino a Villa Carlos Paz. Divino. Sí, Fadea. 98 años. Sí, sí, totalmente. De capital mixto, o sea, el 95% del Estado y demás, y nos contaban que lamentablemente en los 90 la compró una empresa de Estados Unidos y dice, ¿te parece a vos que nosotros hacemos aviones de guerra, aviones de aviación de primera línea? Estábamos controlados por Estados Unidos, que medio lo usó como un taller para empresas, digo, de norteamericanas. Y no sabes el orgullo que me vio generar, ver cómo desde hace casi 98 años Argentina era pionero, me dice, desde el primer avión que nos mandaron de madera, que lo replicaron, Sí. genera más de 700 puestos de trabajo, y me interioricé un montón de temas que no sabía, el Pampa 1, el Gaucho, unos Pero qué aviones interesante lo que espectaculares. decís. Ahora también estás hablando de Industria aviones nacional, militares. con capital estatal, con un poco Claro. de privado para tener esa cuotita, pero que no se pueden, digamos, si la privatizás sonaste porque... No, olvídate. No, pero a mí me olvídate. viene también a la mente por qué razón se gastaron tantos millones de dólares en esos aviones viejos que se compraron. Ah, bueno, eso preguntale también es una a quien los incógnita. compró. Eso preguntale al ministro Paralelamente, Petri. es un tema. Es un tema, sí, para sí. mí fue una incógnita. Ahora, vos, ¿qué opinas también, Andy? ¿Qué opinan? Abro el diálogo con este tema también, de esto de dinamitar el Estado. El Estado No, es yo estoy de fundamental, acuerdo. es importantísimo. Claro que sí, fundamental. Tiene que haber aquí un Estado 100%. presente Totalmente. que abogue por los derechos, por los deberes. Totalmente. Y también que esté presente en materia seguridad. ¿Cómo ves vos esa frase de dinamitar el Estado? Que No, a para mí que no- tome más notoriedad para lo mí privado, él pero es es- imposible en un país democrático Como- no tener un Estado como cuerpo político de una nación. Como abogado siempre voy a bregar por la constitución de un Estado. Estudiamos eso del día 1.
Sin Estado no es posible imposible. que Es una anarquía. el pueblo desarrolle y defienda sus intereses. Entonces yo creo que más mirado para el lado tal vez comercial, viste, la mano invisible, el libre comercio, pero el Estado no, el Estado tiene que estar presente. Súper presente y tiene que los regularizar. argentinos, no importa la bandera política, porque a mí no me gusta, los argentinos somos argentinos, tenemos que luchar por lo nuestro y que haya más empleo, que haya más fábrica, que haya más derechos. Después, lamentablemente, no importa el color político, se haya desquebrantado eso y que la administración no haya dado resultado, es otro tema. Pero el Estado tiene que estar presente como están. Uno mira los estados de Europa del Norte, que tuve la posibilidad de estar, hay un Estado muy presente. Sumamente. Claro. No es que no, el Estado está muy presente, Claro funciona que hay un espectacular. Estado presente. Después que nosotros, la propia viveza criolla, nos termine traicionando, Claro. es otro tema, pero el Estado tiene que No estar solamente que hay un Estado presente, por ejemplo, vos vas a la Federación Rusa. Yo estoy muy enamorado de la Federación Rusa últimamente, porque tengo aparte gente amiga que está viviendo allá. Entonces yo tengo una periodista amiga, fotoperiodista, que va a visitar al hijo que trabaja allá. Se enamoró de una rusa y se fue a vivir a Rusia, a Moscú. Después puedo contar la historia, que es fascinante también, que se puede hacer una novela en torno a esa historia. Pero lo que me dice Gaby, que cada vez que llega a la Federación Rusa hay una concepción de patria tremenda, que es lo que tenemos que recuperar en la Argentina, la concepción de patria que la A eso estamos perdiendo. apunto. Claro, cuando Cuando cuidan hablamos de los Estado suyos. presente, hablamos Claro. del presente de la patria también. La patria somos todos nosotros, el Estado somos todos nosotros. 100%. Entonces, en Rusia, lo primero que se huele cuando bajás del avión es patria. En Moscú, ahí cerca del mar de Bering, donde quieras, hay concepción de patria. Y de también así identidad, funciona. De identidad. Y Cuando nosotros no que es miramos clara la tanto cabeza, Europa, los estados funcionan. Los estados 100%. funcionan. Está siempre presente. Yo creo que el la Estado. Argentina tenemos que recuperar ese concepto de identidad, de sentirnos orgullosos de que somos argentinos. Totalmente. Y que no venga Laura Richardson, pero- la jefa sí. del Comando Sur, Chicos, a decir que las pero mirá, riquezas de Argentina tenemos- son de ellos. Absolutamente. Tuvimos a Maradona, tenemos a Messi, mejor jugador, tenemos al Papa Francisco, que es argentino, tenemos lo Tenemos lo mejor, no Favaloro, es que fue Favaloro. argentino, que Uy, cambió la lo historia. conocía Chicos, Una René. reina argentina, tenemos todo. Todo. Y tenemos a Verónica Y tenemos a Franco. Vero Y lo Franco. tenemos a ustedes. A ver, ¿qué más, chicos? Bueno, no quiero dejar, tenemos 2 minutos, el tiempo apremia, esto es así, lamentablemente. El tema de la ludopatía, y acá hago foco también a los padres con los adolescentes. Bueno, hoy por hoy está el tema dicho mal y pronto, esta timba que se está viralizando, que está marcando tendencia, que es tremendo, y me parece que no es un tema menor como para también exponer ahora en la OIT en junio cómo podemos alertar, ¿no? Estar presente, porque hoy los pibes, claro, es de un teléfono, los pibes y no tan pibes, ¿no? Porque no deja Yo de creo ser un que gran problema hay que ir está a la vieja amenazando. usanza. A veces un buen no digo agarrarlo de las orejas, un buen no terminante Límites. terminaría con la ludopatía y muchos desaguisados que cometen los pibes. Totalmente. Porque los pibes hacen eso porque los padres se lo permiten. Básicamente los padres tienen una gran Los cuota de padres tienen que estar muy responsabilidad. Hablo de los presentes, pibes sí. adolescentes. Tal cual. ¿Tá? Porque ya una vez que vos cumpliste 18 años, bueno. Claro, porque son los que le dan la plata. No, Pero son los que le dan la Claro, plata, la tarjeta. exactamente. Claro. La ludopatía es un tema muy triste porque lastimosamente a los chicos que están en adolescencia o creciendo, están perdiendo la cabeza con depresión, robando Claro. plata a los padres. Entonces hay que también ahí ver cuál es el rol que tienen los padres en su casa, Totalmente. los colegios, la sociedad, que empresas no se dejen fomentar, que hacen tanta publicidad por esta porquería Claro. que son los juegos, porque el juego no te saca, no lo construye algo bueno, destruye y se llena de Absolutamente. plata 3 o 4 empresas. Sí, Sí. claro, exactamente. Y ya Es lo un- vimos que puede llegar a traer grandes problemas. No voy a pasar tampoco por alto la cuestión de los bitcoins que pasó. Bueno, hace muy poco, olvidate. que todavía ese olvidate. tema no está Ahí resuelto. tenemos al hijo de un conocido político que se dedicó también a la criptomoneda y parece que ha perdido mucho dinero. Bueno, son temas no para viene tener al en caso, cuenta. no viene al caso, pero lo denunció su propia madre en su programa de radio. Totalmente. Así que bueno. Complejo. Hacerse cargo, límite sumamente importante. Se nos va el bloque. Ay, la Enorme pasamos placer, bárbaro. Doctor Espectacular. Andrés Prieto Fasano, Gracias. Claudio Orellano, una Pensé que me iba a pelear institución. con Andrés. Pero No, no, acá- ¿cómo te vas a pelear no, conmigo? de pero mediadora no se iba pelea. a debatir en todo caso. Mirá. Pero él coincidió bastante conmigo, entonces bueno. Una de, Es las muy mejores, humanista. una de las mejores maneras de resolver los conflictos en un mundo de tanto desencuentro en la familia, en la política. es hablando. Todo es desencuentro. Debatiendo. Escuchémonos esta Claro. cultura que Pero propicia a el veces Papa es Francisco difícil, de la es cultura, del difícil, encuentro. Andy.
por más que pensemos diferente, algo vamos a tener en común. Y acá el concepto que coincidimos absolutamente con Claudio es el diálogo es por la patria, por una Argentina del Claro. presente y futuro mejor. Y Nosotros restablecer, queremos- sí. el compromiso democrático de 1983. Absolutamente. Totalmente. ¿Está? Absolutamente. Restablecer el compromiso democrático. Así es, todos, nosotros como nación y como Es- argentinos, exacto. que lo que queremos es que la cosa vaya bien para que todos vivan dignamente, cosa que hoy en muchos sectores no está pasando. No, no Es está correcto. pasando. Chicos, nos vamos a un pequeño intervalo. No antes sin que nos cuenten su frase, esa frase que los acompaña desde siempre, que después me la van a dejar plasmada Vamos. aquí en nuestro libro. La tuya, Claudio, esa frase de cabecera. Esa cita. Nunca hay que darse por vencido, aunque se sienta uno vencido. Muy bueno. Muy buena, espectacular. Porque nacimos para vencer y no Exacto, para ser vencidos. exacto. Sí, mira, yo uso una frase. Es sólida ella, ¿eh? Es sólida. Una frase muy linda, que es de una, creo que de otra, pero la hice copy-paste, A ver. que es: nada es imposible. Exacto. Nada es imposible cuando uno con fe, con esperanza, con ilusión, lucha por los sueños que sean justos. Me encantó. Muy bien. Chicos, me la van a dejar aquí sí. Un placer. por escrito. Nos vamos a Gracias un por la pequeño invitación. intervalo. No, a ustedes. Gracias. Brindamos por una Argentina Mira, mejor. me queda un poquito. Ah, compromiso, Yo queda al un final poquito fui el más. que más chupé. Ahora ¿viste? no te servimos más, Clau. Felicidades. Quédate ahí porque ya volvemos, ¿eh? Bueno, ahora sí estamos con un periodista, un gran periodista, señor periodista. Estamos en transmisión directo con España, con el señor José Castro, fundador de Diálogo Digital. Es un honor, como siempre, estar en contacto contigo, José, y con la comunidad española, a quien quiero mucho y abrazo desde aquí de Argentina. Muy buenas, Vero. El placer es mío. No me llames señor, que me vas a hacer más viejo de lo que soy. Y el placer es No, mío estar por aquí favor. con vosotros. Buenísimo. Bueno, José, mira, aquí estuvimos hablando con dos grandes invitados que tuvimos recién al aire, entre tantos otros temas, bueno, fundamentalmente de la actualización o la reforma laboral que se llevó adelante aquí en Argentina, haciendo foco a lo que es el sector privado, las indemnizaciones de los trabajadores y otros puntos en cuestión todavía a trabajar o revisar. Yo aquí voy a poner el foco precisamente, voy a hacer hincapié en la situación de España, lo que tiene que ver con todas las migraciones y la falta de posibilidades a nivel laboral que actualmente también se está viendo y que se profundizó, se agudizó en el último año. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo lo ves vos desde tu lugar de periodista e investigador? ¿A qué se debe? ¿Y qué pasa hoy con las migraciones y el trabajo, no? Bueno, Tan Vero, complicado. como no sé qué tipo de información nos llegará allí, pero obviamente la información que se quiere dar desde el Gobierno de España es que vamos como un cohete y que España, tanto en economía como en trabajo, está, vamos, mucho más alto de lo que es y no es así, ¿no? Todas las cifras que da el Gobierno de España están completamente camufladas, ¿no? Obviamente hay un trabajo que no es un trabajo seguro, no es un trabajo perpetuo, sino que se cuentan los datos de aquellas personas que están 6 meses trabajando y luego van al paro a cobrar, no cuentan como parados, ¿no? Entonces, todos esos datos se están camuflando muchísimo. El paro en España es mayor de la cifra que se da, ¿no? Aquí, obviamente, los datos por la oposición del Partido Popular que nos llegan es muchísimo mayor, o sea, el paro es muchísimo mayor, el trabajo es cada vez más, digamos, menos seguro, ¿no? Y sobre todo la economía española está ascendiendo, pero los sueldos se van a establecer. Hace muy poquito el Gobierno de España ha aprobado incluso bajar la jornada laboral. Como sabréis, España es el peor país en producción en Europa y bueno, no han negociado con las patronales de los empresarios para esta reducción de jornada laboral. Los empresarios están en pie de guerra como grandes superficies muy conocidas nacional e internacionalmente y avisando al Gobierno de España que los sueldos se van a congelar como sigan con este tipo de leyes, ¿no? Porque es imposible. Si España trabaja de la producción, si quitamos y recortamos de los trabajadores horas, pero seguimos manteniendo los sueldos, pero la producción va a ser mucho más baja, ¿qué va a pagar al final, ¿no?
E incluso se ha llegado a decir hoy aquí en prensa nacional, Vero, que la ministra del Gobierno de España va a proponer que el beneficio de las empresas se reparta entre los trabajadores, ¿no? Y había muchos periodistas que decían, ¿no? Que, bueno, que están de acuerdo, que los beneficios se repartan entre los trabajadores, pero también que se repartan las deudas, que se repartan cuando un mes no puedes llegar a final de mes y tienes que seguir pagando esas nóminas, esos seguros sociales, Eso está o sea, todo pasando, eso, ¿no? José, o sea, hay trabajadores que están aportando y que hoy en España se encuentran en la situación gravísima de no llegar a fin de mes. ¿Esto es así? Es así, pero precisamente por eso, ¿no? Aquí los alquileres, me imagino que en Venezuela, perdón, allí os está En pasando lo mismo. Argentina. Me he ido a Venezuela por una Sí, noticia que hoy ha es salido en América. Venezuela. Eh, Os estará pasando allí igual, ¿no? Acá los Los alquileres están alquileres son... cotizados muchos en dólares y son altísimos, que mucha gente, familias hoy están viviendo hacinadas indignamente porque, bueno, no tienen la posibilidad de individualizarse, la están pasando mal, pero bueno, está bien remarcar porque también hay un pensamiento mágico o idílico donde se piensa que, bueno, en Europa, en España, llegás y por un chasquido de dedos al día siguiente tenés un trabajo oficial, estás bien, laboralmente vas a crecer ampliamente, entonces todo un trabajo y actualmente la situación no es tan así. Ujú. No está así, pero y además no solamente con lo que decías del tema el laboral, que el tema laboral, pues un alquiler me parece, perdón, un sueldo está en torno, el sueldo base a 1.100, 1.150 euros, El un sueldo alquiler en mínimo, España, mínimo, o sea, mínimo 1.100 euros, 1.150 euros. Y un el salario jubilado, la mínimo jubilación mínima, interprofesional, José, la jubilación mínima, ¿cuánto está? pues tiene que estar en torno a los 800 personas jubiladas, ¿vale? Yo creo que la mínima que estén cobrando está en torno a los 800, 900 euros, no más. La No más. El mínima, salario mínimo es. la Y los mínima, alquileres, tú sabes, pero cómo están en España, estamos saturadísimos. Y sí. referente a la migración, pues las noticias que os habrán llegado, que ahora tenemos que recibir no sé cuántos migrantes, ¿no? Y que de alguna manera se tienen que repartir en distintos sectores. Ha habido una ley muy polémica, pactada por los independentistas catalanes, por Junts, ese prófugo que tenemos en Waterloo, ¿no? Que de alguna manera es el que dirige a España en la sombra, porque por 7 votos es el que dirige el gobierno de España, es el que dirige a Pedro Sánchez, le tiene a su servicio por esos 7 votos. Y entonces esa ley pues va a repartir, me parece que son 1.200, 1.300 migrantes que tenemos ya para repartir en toda España, en los cuales los catalanes han dicho que para ellos 7 o 8, para Madrid me parece que tienen que venir unos 500. O sea, tenemos un problema muy grave con la migración. Muy grande el problema con la Yo creo migración hasta el punto que yo recuerdo hace un par de meses atrás, esto no pasaba tampoco hacía un año, hoy personas están en situación de calle, en Gran Vía, con los colchones a la noche, sin trabajo y lo difícil que es conseguir trabajo porque muchos también están indocumentados. y Vero, perdóname, y ya no solo eso, me imagino que también estaréis viendo cómo está el aeropuerto de Barajas, de personas que tienen que ¿Cómo ir a está? dormir, que Contanos tienen vos. se cuentan por cientos las personas que están durmiendo en el aeropuerto de Barajas, Así es. ¿vale? Y hay un pequeño conflicto ahora entre la administración, ¿vale? Que pertenece al gobierno de España, la infraestructura del aeropuerto de Barajas y el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Que de alguna manera quieren que realojen a todas esas personas que están en el aeropuerto de Barajas, pero se cuentan por cientos las personas que están durmiendo en el aeropuerto de Barajas y todas las que ya tenemos en Madrid. Sin duda, cada vez hay más pobreza, aunque no se hable de esto, y en España se está notando porque ya el nivel económico ha bajado muchísimo y ya no es pobre todo aquel que no trabaja, sino que hay personas que han sido despedidas, que han perdido todo porque no tienen nada y se tienen que buscar la vida en la calle.
Bueno, es para una situación para analizar, para continuar, hay tela para cortar, pero bueno, también queríamos hacer un paralelismo porque la situación aquí en Argentina no es fácil. De hecho, los precios, te comento, los productos, por ejemplo, en el supermercado están más caros que en Europa, aquí en Argentina, y los sueldos muy por debajo de la mínima que vos estabas marcando de lo que es en España, pero también en España la situación no es fácil. Así que, bueno, es un lujo, un placer estar en contacto contigo, José. Vamos a seguir hablando de este tema porque está bueno que acá la gente lo sepa, porque muchos también siempre están con ese pensamiento, esas ganas de ir para Europa, para que uno bajarlos a tierra y decir, bueno, pero ojo que también la situación acá es esta. Entonces, marcar eso, que muchos no lo dicen, después, bueno, gente que está allá tampoco cuenta la verdad, entonces, qué mejor que ir a las fuentes y hablar con un periodista tan prestigioso como vos. Muchísimas gracias, José, desde aquí de Argentina te saludamos, te damos las gracias y desde ya estamos en contacto y nos vemos pronto en un siguiente programa. Un besazo para todos. Eres mío, Vero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. España, gracias. Estamos en comunicación directo con España, el fundador de Diálogo Digital, José Castro. Yo los saludo. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos como siempre, fieles aquí en Canal 22, todos los lunes 22 horas y por supuesto nos podés seguir visualizando a través de YouTube del canal en el transcurso de la semana. Gracias, buena semana y nos vemos próximamente el lunes siguiente. Chau.